Muy bien, en este video vamos a ver cómo se comporta el crecimiento de tipo exponencial que puede ser aplicado a poblaciones o al conocido interés compuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender como este crecimiento exponencial? Bueno, pensemos en una cantidad inicial, C sub 0, ¿sí? Y una cantidad inicial de lo que sea, sean bacterias, bichitos, plantas, dinero, etcétera, ¿ya? Una cantidad inicial, y esta cantidad inicial, C sub 0, tiene un patrón de crecimiento, de modo que luego de un intervalo de tiempo se produce un aumento, ¿sí? O disminución de ella en cierto porcentaje, ¿ya? Más o menos un cierto porcentaje que va a ser nuestra tasa de crecimiento. De modo que en esta nueva cantidad, en esta nueva cantidad, se va a poder reconocer la cantidad inicial, C sub 0, es esto de aquí, y cuánto creció, ¿ya? Y este sería el I por ciento de C sub 0. Este nuevo monto, esta nueva cantidad, le vamos a llamar C sub 1. ¿Ya? Y si esto continúa, el cálculo de la siguiente cantidad, ¿ya?, de elementos que voy a tener luego de haber aplicado nuevamente un crecimiento en un I por ciento, pero este I por ciento ahora calculado sobre lo que tenía antes, es decir, tengo aquí identificado el C sub 0, tengo identificado una parte que se añadió, ¿ya?, que en total me dio el C sub 1, y tengo una parte que añadió el cálculo de C sub 2, ¿ya? Entonces, este porcentaje I se está aplicando cada vez sobre el monto anterior, ¿ya? Este I se aplica sobre el monto anterior, y luego entonces para hacer un cálculo de C sub 3 tendría que tomar el C sub 2 y aumentarle el I por ciento de C sub 2, ¿ya? Y tendría algo mayor. Entonces aquí hablamos de un crecimiento exponencial, aunque a simple vista no se ve como si fuese exponencial, ¿ya? El comportamiento exponencial lo vamos a identificar cuando vamos viendo cómo expresar estos términos C1, C2, C3 en términos de los anteriores o el anterior, particularmente en términos de nuestro C sub 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? C sub 0 es nuestra cantidad inicial, ¿ya? El I por ciento es nuestra tasa de crecimiento. En esta explicación vamos a asumir que esto va a ir creciendo y no decreciendo, ¿ya? Luego explicamos por qué, cómo hacemos esa diferenciación. Entonces, el, la cantidad que tenemos luego de haber crecido o haber hecho crecer nuestra monto inicial en un I por ciento va a ser lo que teníamos inicialmente más el I por ciento de lo que teníamos inicialmente, ¿ya? Fijémonos aquí que aparecen el C sub 0 repetido en los dos términos. Por lo tanto, se puede factorizar por C sub 0
y nos queda como 1 más y por ciento, ¿ya? Entonces estamos expresando el capital o el monto o la cantidad luego de un periodo en términos de el anterior, ¿sí? Para calcular C sub 2, o sea, haber eh, aplicado dos veces este factor de crecimiento, ¿ya? Lo que hacemos es tomar lo que teníamos antes, C sub 1, y aplicarle la tasa de crecimiento a C sub 1, ¿ya? Aquí nuevamente el C sub 1 es un factor repetido y nos permite factorizar, ¿sí? Cuando tenemos esa expresión, recordamos que C sub 1 estaba en términos de C sub 0 y este factor de acá, que es el mismo factor. Por lo tanto, si reemplazamos el C sub 1 por lo que teníamos antes, nos quedaría C sub 0 por 1 más y por ciento, ¿sí? Este sería el C sub 1, por el factor 1 más y por ciento, ¿ya? Entonces tenemos aquí que esta expresión es el C1, ¿ya? Si multiplicamos, nos damos cuenta de que el 1 más y por ciento está repetido, ¿ya? Es un factor que aparece dos veces, por lo tanto lo vamos a escribir como 1 más y por ciento al cuadrado, ¿ya? Así podemos expresar nuestro monto luego de dos periodos o luego de dos veces que se aplica el crecimiento en términos de la cantidad inicial, y aquí aparece un exponente 2 que no es coincidencia de que sea este mismo 2 que aparece ahí como el número de veces que se ha aplicado este crecimiento, ¿ya? Si repitiéramos este proceso, por ejemplo, para calcular C sub 3, tendríamos que hacer C sub 2 más el i por ciento, que es la tasa de crecimiento, aplicado a C sub 2. Nuevamente factorizamos C sub 2 por 1 más i por ciento y nos queda que el C sub 2, al igual que antes, lo reemplazamos por esa expresión de ahí, ¿ya? Es decir, C sub 0 por 1 más i por ciento al cuadrado, que eso es C sub 2, por este factor que apareció aquí, 1 más i por ciento, ¿ya? Y ahora ese factor 1 más i por ciento aparece tres veces, por lo tanto va a ser al cubo. Y notamos nuevamente que la cantidad de periodos que se aplica determina la cantidad eh, resultante luego de esas aplicaciones. Así, podríamos decir que C sub n, para algún número n natural, va a ser el monto inicial, la cantidad inicial, por 1 más el porcentaje de interés que se ha aplicado, elevado a la cantidad de veces que se ha aplicado dicho interés o dicho crecimiento. Esta expresión corresponde a un crecimiento del tipo exponencial, puesto que es en el exponente que encontramos nuestra variable que nos dice eh, cuántas veces en este caso se ha aplicado la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento se aplica sobre lo que ya tenía en el periodo anterior, ¿ya? Ahora, resumiendo esta expresión, que puede escribirse también de otra forma, puedo establecer una relación,
¿sí? Puedo indicar esto como una función, ¿sí? Que depende de una variable n, t o x, ¿ya? Que asocia a cada número x este factor c sub 0 como valor inicial, una tasa de crecimiento, que podemos llamarle b, y el exponente x, que era lo que habíamos encontrado, ¿cierto?, de relación entre exponente y la cantidad de veces que se aplicaba este crecimiento. A esta forma, o esta forma, se conoce como la función exponencial, ¿sí? Expresada como potencias. Esta expresión c sub 2 más i por ciento c sub 2 o c sub 1 más i por ciento c sub 1 y así sucesivamente en cualquiera, ¿ya? En las expresiones, por ejemplo, c sub k es igual a c sub k menos 1, o sea, el anterior, más el i por ciento aplicado al monto anterior, a esto se le conoce como forma recursiva de este comportamiento exponencial, ¿ya? Y en términos de la función, sería, por ejemplo, f de x igual a f de x menos 1 más el i por ciento aplicado sobre el valor s anterior.